Capítulo 2. ¿Por qué gracia? Dios quiere bendecirnos. Ahora sabemos que la generación de Benjamín es la generación del tiempo del fin. Y también nos hemos establecido que Benjamín tipifica la gracia. Pero, ¿por qué Dios quiere una generación de gracia en estos últimos tiempos? Yo creo que es porque Dios encontró fallas en el primer pacto de la ley. Esa es la razón por la que Jesús vino a establecer un nuevo pacto de gracia. Pablo dijo: porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, tampoco se habría buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Hebreos 8 del verso 7 al 9. ¿No te alegras de que Dios encontrará fallas en el antiguo pacto? Bajo el antiguo pacto, eres bendecido solo si obedeces. Y si fallas en obedecer una sola ley, eres culpable de violar todas las leyes. Santiago lo dijo de esta manera: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2, verso 10. Dios encontró fallas en eso porque tú y yo sabemos que bajo tal pacto no es posible que nadie sea bendecido. Pablo también dejó en claro que la ley antigua no estaba funcionando. Él ha hecho obsoleto lo primero. Ahora lo que se está volviendo obsoleto y envejeciendo está a punto de desaparecer. Hebreos 8, verso 13. Afortunadamente, debido a que el antiguo pacto ahora está obsoleto, Dios no lo aplica a nosotros hoy. Es viejo y anticuado. Entonces, si todavía te esfuerzas por cumplir con el antiguo pacto, te estás perdiendo la bendición de Dios, porque Dios nos ha dado un nuevo pacto. En estos últimos tiempos, si insistes en aferrarte al antiguo pacto, te estás perdiendo la bendición de Dios. Dios dice que el nuevo pacto no será como el antiguo. ¿En qué no es como el antiguo? Bueno, bajo el antiguo pacto, si obedeces las leyes, eres bendecido. Y debes obedecer todas las leyes para ser bendecido. Algunas personas tratan de explicarme el antiguo pacto de esta manera: Pastor Prince, Dios solo quiere que hagamos nuestro mejor esfuerzo para guardar cualquier ley que podamos. Mi amigo, si crees eso, entonces no entiendes la santidad de Dios. Si quieres estar bajo el antiguo pacto o el pacto de la ley, entonces tienes que obedecer todas las leyes. No se puede escoger y elegir. No puedes decir: esta ley no es un problema para mí. Es fácil, puedo obedecerla. Pero esta de aquí es bastante difícil. Creo que Dios entenderá si no la obedezco. En Levítico 19, verso 37, Dios dijo: guardaréis pues todos mis estatutos y todos mis juicios y los pondréis por obra. Yo Jehová. Cuando Dios dice todo, Él quiere decir todo. No se puede elegir qué leyes obedecer. ¿Ahora entiendes por qué Dios encontró fallas en el antiguo pacto?
No hay manera de que podamos ser bendecidos si estamos bajo ese pacto. Es por eso que Jesús introdujo el nuevo pacto. Y por cierto, no se pueden mezclar los dos pactos. Tienes que elegir entre los dos, o estás debajo de uno o del otro. Este nuevo pacto no es como el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto eres bendecido solo si obedeces. Pero bajo el nuevo pacto, tú y yo somos bendecidos por la obediencia de Jesús en la cruz. Y Él, déjame decirte que Él sí obedeció perfectamente. Es por eso que Dios puede derramar la plenitud de sus bendiciones sobre nosotros. Si tratas de cumplir la ley para ser bendecido, te cansarás, porque tienes que depender de tus propios esfuerzos. ¿No estás contento de que Él haya establecido el nuevo pacto? ¿No es acaso Dios bueno? Él quiere una generación llena de gracia, porque es solo a través del pacto de gracia que Él puede derramar sus bendiciones sobre nosotros, la generación de Benjamín del tiempo del fin. La gracia trae bendiciones, pero la ley nos ciega. La vida de Raquel, la madre de Benjamín, es un cuadro de cómo nosotros, la generación de Benjamín, experimentamos las bendiciones de Dios a través de su favor inmerecido. Raquel simboliza el pacto de la gracia, pero Lea, la hermana de Raquel y madrastra de Benjamín, simboliza el pacto de la ley. Lea o Lea en hebreo significa cansado. En otras palabras, la ley te cansa. Si tratas de obtener tus bendiciones a través de la ley, nunca lo lograrás. Si tratas de cumplir la ley para ser bendecido, te cansarás porque tienes que depender de tus propios esfuerzos. Por otro lado, Raquel significa oveja u oveja hembra. Su nombre es una imagen de la gracia. Es una imagen de cómo somos favorecidos por Dios hoy, porque Jesús, el Cordero de Dios sacrificado, tomó nuestro lugar en la cruz. En esa cruz Jesús agotó toda la ira de Dios por nosotros. Él tomó esa paliza que nos merecíamos para que hoy podamos recibir de sus bendiciones. Hoy podemos esperar las bendiciones de Dios no por lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino por lo que Él ha hecho. Y eso, amigo mío, es gracia, pura y física gracia. Ahora, lo contrario es cierto cuando te pones bajo la ley. Quiero que mires la vida de Jacob. Él tuvo dos mujeres en su vida. Tuvo a Raquel y a Lea. Él amó a Raquel, pero su suegro Labán lo engañó para que se casara con Lea. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo fue que se casó con la mujer equivocada? Bueno, fue porque Jacob no descubrió a la novia. Él estaba en un apuro. A la mañana siguiente, cuando se despertó junto a Lea, habría gritado: ¡Oh! Lea, no. Pues bueno, es que Lea con maquillaje no era muy bonita. Pero Lea a primera hora de la mañana sin maquillaje, ¡wow! Pues la verdad era mucho peor. Con razón de que hoy en día sea una tradición que el ministro diga: ahora puedes desvelar a la novia. Asegura que el novio se case con la chica adecuada, ¿verdad? Deja de tratar de obedecer la ley para ser bendecido. Pero hay un significado mucho más profundo aquí.
¿Qué representa el velo? El velo es una imagen de la ley. La Biblia declara en 2 Corintios 3, verso 14: pero sus entendimientos estaban cegados, porque hasta el día de hoy el mismo velo permanece abierto en la lectura del Antiguo Testamento, porque el velo es quitado en Cristo. ¿Puedes ver cómo Labán le robó a Jacob el amor de su vida? Jacob no descubrió a la novia, por lo que estaba cegado. Esto nos dice que la ley nos ciega, nos hace ser desposeídos, hace que seamos despojados de la bendición de Dios. ¿Y cuál es la solución? Bueno, quítale el velo. Deja de mirar a la ley para ser justificado. Deja de tratar de obedecer la ley para ser bendecido. Dios ama a la gracia. La vida de Raquel también nos enseña algo más. Es una imagen de cómo Dios ama la gracia y no la ley. Verás, Lea nació primero, así que Raquel vino después de Lea. De la misma manera, la gracia vino después de la ley. Ahora, solo porque Jacob se casó con 2 mujeres, por favor no digas que apruebo que los hombres tengan 2 esposas, no. Déjame decirte que cuando tienes 2 mujeres en tu vida, estás en problemas. Por favor, no tengas 2 esposas. En el pasado Dios permitió esto, pero en este caso, Dios está señalando a estas 2 mujeres como representantes de 2 cosas diferentes: la ley y la gracia. Algunos de ustedes pueden preguntarse, ¿Dios ama la ley o la gracia? Bueno, si quieres la respuesta, solo mira la vida de estas 2 mujeres. Jacob amaba a Raquel y no a Lea. Asimismo, Dios ama la gracia y no la ley. Recuerde que la Biblia dice que Lea no era bonita, pero dice que Raquel sí lo era. Raquel era hermosa. Ahora, no me malinterpretes. Dios no está diciendo que le desagradan las personas feas. Para nada. Simplemente nos está mostrando que la gloria de la gracia supera a la de la ley. Ve a 2 Corintios 3 del verso 7 al 11. Sé que la ley es santa, pero también sé que la gracia es hermosa. Dios no ama la ley, Él ama la gracia. Y aunque tiene que hacer justicia, aunque tiene que hacer cumplir la ley, sobre todo lo que Dios ama es la gracia y la misericordia. Por eso abolió el pacto de la ley y envió a su Hijo a tomar nuestro castigo. Lo hizo para que podamos experimentar su gracia, su favor inmerecido. Dios se especializa en cambios milagrosos. La gracia de Dios se aplica a nuestras vidas hoy. Si necesitas que Dios intervenga en tu vida ahora mismo, bueno, Él puede hacerlo. Mira lo que le hizo a Benjamín. En Génesis 45, vemos que por su gracia, Dios cambió toda circunstancia negativa en la vida de Benjamín y de su familia. Así es como Él también puede producir cambios sobrenaturales en nuestras vidas hoy. Si estás pasando por una enfermedad o una deuda, si tienes un hijo rebelde o una hija descarriada, sea cual sea tu situación, no te angusties. Dios se especializa en cambios milagrosos. Los hermanos de José lo arrojaron a un pozo y luego fue a parar a prisión por un crimen que no cometió. Si alguien tenía una buena razón para estar ansioso, pues era José.
Pero Dios cambió todos estos eventos a su favor. José fue a la fosa y luego a la cárcel. Pero la gracia de Dios lo colocó en el palacio. Después de que los hermanos de José lo vendieron como un esclavo, comenzaron a arrepentirse de lo que habían hecho. Empezaron a sentirse culpables. Durante la hambruna, fueron a Egipto a buscar comida. Allí se encontraron cara a cara con su hermano perdido hace mucho tiempo, José. Pero no lo reconocieron. Bueno, es que después de todo habían pasado 20 años. Más tarde, José les dijo que quería que Simeón se quedara con él mientras los demás hermanos volvían a casa a buscar a Benjamín. Cuando esto sucedió, los hermanos de José pensaron que su pecado finalmente los había descubierto. Estaban perdidos porque sabían que esto causaría una gran angustia en su padre. Pero él los prosperó incluso a pesar de su error. No me malinterpretes. No estoy diciendo que esté bien estar celoso de tus hermanos y venderlos. No, lo que estoy diciendo es que Dios puede anular la maldad del hombre e introducir su propio propósito y plan en cualquier situación. Aunque los hermanos de José tenían malas intenciones en contra de él, Dios cambió las cosas para bien. Ve a Génesis 50, verso 20. Al vender a José como esclavo, en realidad le estaban dando un viaje gratis a la tierra donde más tarde lo salvaría del hambre. Ahora, por favor, no sigas la historia de José al pie de la letra. Por favor, no salgas y digas, bueno, le voy a hacer algo malo a alguien para que Dios lo cambie para bien. No, así no es como Dios obra. De hecho, cuando caemos en pecado, cuando cometemos errores, podemos lastimar a las personas. Pero Dios, por su gracia, puede anular incluso todo eso. ¿No es acaso hermoso? Es que Él realmente pone lo increíble de nuevo en la gracia. Escucha las palabras de José a sus hermanos. Sus palabras fueron como música para sus oídos. Génesis 45, versos 5 y del 7 al 8. Ahora pues, no os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido aquí. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y me envió Dios delante de vosotros para preservaros posteridad en la tierra, y para salvar vuestras vidas mediante una gran liberación. Así que ahora no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por príncipe en toda la tierra de Egipto. En cuanto a Jacob, cuando le dijeron que Benjamín había sido llamado a Egipto, estaba fuera de sí. No quiso abandonar a Benjamín, a quien había engendrado con Raquel. Recuerda que Raquel era la esposa a quien amaba. Con José y Simeón desaparecidos, no había forma de que renunciara a este hijo. Él gritó, ¡oh! Todas estas cosas están en contra de mí. Ve a Génesis 42, verso 36. No sabía que José, su amado hijo, en realidad estaba planeando todo esto para él. Y aunque él no lo sabía, Dios estaba obrando tras bastidores para su bien. Cuando estás en medio de una recesión, todo lo que ves son obstáculos financieros. Pero Dios ve tu problema como una oportunidad divina para el bien.
Dios puede ver su problema como una oportunidad divina de promoción, aumento de salario e incluso nuevos clientes comerciales. Jacob pensó que todo estaba en su contra. Bueno, eso fue lo que él vio. Pero en realidad, el resultado final fue que Faraón reservó lo mejor de la tierra para él. Es que Dios tenía todo planeado para Jacob y todo cooperó para su bien. Dios ama mostrar gracia a su pueblo. Amigo mío, el favor y la gracia de Dios te darán lo mismo. Debes saber que si pones a Dios en primer lugar y confías en Él, cualquier cosa por la que estés pasando saldrá a tu favor. Quiero decirte el día de hoy que tu vida no es un accidente. Puede que hayas nacido fuera del matrimonio, pero Dios te ama y tiene un plan especial para ti. La vida de José fue increíble. Él se fue del pozo al palacio. Dios realmente cambió todo para José. Fue un cambio extremo en las circunstancias. Faraón confió tanto en él que puso todo a cargo de José y le dio el nombre de Zaphnath-Paaneah. Ve a Génesis 41, verso 45, lo cual significa Salvador del mundo. Entonces José literalmente pasó de ser un esclavo a ser Salvador del mundo. Dios lo promovió para que pudiera preservar una posteridad para su pueblo. Lo que Dios hizo por José, lo puede hacer por nosotros. Lo que Dios hizo por Benjamín y su familia, también lo puede hacer por nosotros, la generación de Benjamín. Y todo esto sucederá no porque lo merezcamos, sino porque Él se deleita en la bondad amorosa. Es que Él ama mostrar gracia a su pueblo. Un cambio de 180 grados. Tengo muchas personas en la iglesia cuyas vidas testificarán de cómo la gracia de Dios trae cambios radicales. Tenemos un hermano en nuestra iglesia que una vez fue un borracho sin remedio. Él estaba al borde del divorcio cuando vino a nuestra iglesia y recibió a Cristo como su Salvador. Su matrimonio se había roto sin posibilidad de reparación. Como era gerente en la industria de alimentos y bebidas, beber era un requisito laboral que pasó de ser un peligro a una adicción. También fumaba como una chimenea. Fumaba hasta 40 cigarrillos al día. Después de convertirse al cristianismo en 1999, trató de liberarse de la botella, pero descubrió que no podía. Este hermano había comenzado a beber cuando tenía tan solo 15 años, por lo que sintió que sería imposible dejarlo. Un día me escuchó compartir un testimonio de cómo otro hermano, que había estado atado a la misma adicción, había experimentado una liberación total del alcohol. Por primera vez comenzó a considerar la posibilidad de romper la adicción. Decidió que haría lo que había hecho el otro hermano. Así que recogió algunas de mis cintas de audio con los mensajes que él quería oír, y todos los viernes por las noches escuchaba mi cinta, especialmente aquellas en las que compartía el testimonio del otro hermano. Bueno, debido a que todavía estaba atado a la botella, él me dijo: compré 6 latas de cerveza y me las bebí una a una mientras escuchaba estas cintas. Mientras las escuchaba y bebía,
confesaba la porción de las Escrituras que trajo la liberación del otro hermano de la adicción al alcohol. Declaraba: yo soy la justicia de Dios en Cristo. 2 Corintios 5:21. El testimonio de este hermano me parece muy interesante, porque otra característica que marcará a la generación de Benjamín es la justicia de Dios. ¿Pero por qué? ¿Recuerdas que Benjamín significa hijo de mi diestra? Bueno, Isaías 41, verso 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Note que la mano derecha simboliza la justicia de Dios. Así, la generación de Benjamín, los hijos de la diestra, serán marcados por su justicia. Pero no confundas la justicia con el comportamiento correcto. La justicia es un regalo. Pablo dijo que los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Ve a Romanos 5, verso 17. Como David, este hermano entendió la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ve a Romanos 4, verso 6. Sabía que nada podía hacer para alcanzar la justicia. Es que es un regalo que Jesús dio para que él lo recibiera. Todos los viernes por la noche, ese hermano seguía creyendo que había sido hecho justo por lo que Jesús hizo en la cruz. Y no por nada que hubiera hecho o dejado de hacer él. Aún así, siguió viéndose justo en Cristo. Siguió creyendo que había sido justificado por fe y no por obras. Siguió creyendo que era justo y que no podía perder esta justicia aunque todavía estaba bebiendo. Esto continuó durante unos 8 o 9 meses. A pesar de beber constantemente latas de cerveza, esas noches de escuchar la palabra y confesar su justicia causaron extrañamente que su deseo por el alcohol y los cigarrillos se debilitara más y más. Al mismo tiempo, su amor por Jesús se hizo más y más fuerte. La conciencia de su rectitud se volvió tan abrumadora que fumó su último cigarrillo y bebió su última gota de alcohol a finales del 2000. Desde entonces, no ha bebido ni una gota ni fumado otro cigarrillo. Alrededor de este tiempo, sintió que Dios le decía que dejara la industria de alimentos y bebidas, por lo que renunció sin tener otro trabajo en fila. En cuestión de meses le ofrecieron otro trabajo, y su salario ahora era más del doble del salario que recibía como gerente en la industria de alimentos y bebidas. En 2002 conoció y se enamoró de una hermana hermosa en la iglesia y se casaron en 2004. Hoy sirve en el coro de la iglesia y nunca adivinaría sus adicciones pasadas. La gracia y la bondad de Dios y la revelación de este hermano de cuán justo es en Cristo han producido un cambio de 180 grados en su vida. Ahora es más próspero económicamente. Ya no es adicto al alcohol ni a los cigarrillos. Está casado y su trabajo actual le permite mucho más tiempo libre para su familia. La gracia produce verdadera santidad.
¿Puedes ver ahora por qué Dios ama la gracia y no la ley? Es que la ley solo puede producir un cambio exterior y temporal, pero la gracia produce un cambio interior y permanente. La gracia produce la verdadera santidad, y solo la gracia de Dios tiene el poder de hacer que un borracho desee a Jesús más que a la botella. La gracia no solo te hace evitar el pecado, te hará enamorarte de Jesús y de su justicia. ¿Sabes por qué algunos hombres no cometen adulterio? No es porque aman la santidad, no. Algunos simplemente no tienen el dinero para hacerlo. Algunos no tienen la oportunidad de hacerlo. Algunos temen que sus esposas se enteren. Algunos temen el castigo porque en algunos países hay leyes estrictas en contra del adulterio. Pero estas no son buenas razones para no cometer adulterio. La gracia de Dios hará que ames tanto a tu esposa que no querrás cometer adulterio. Amén. Dios quiere que nos mantengamos fieles a nuestras esposas porque las amamos. De hecho, puedes guardar la ley, no cometerás adulterio, y aún así no amar a tu esposa. Pero la forma en que permaneces enamorado de tu esposa, la forma en que vives una vida santa es tener gracia en tu vida. Solo la gracia de Dios puede producir la verdadera santidad. La gracia de Dios hará que ames tanto a tu esposa que no querrás cometer adulterio. La gracia puede no producir resultados inmediatos. A veces, la gracia no produce resultados inmediatos. Basta con mirar a Raquel, quien es una imagen de la gracia. Ella dio a luz a su primer hijo José, solo después de que Lea y las esclavas le hubieran dado a Jacob 10 hijos. Para algunas personas, la ley parece ser bastante atractiva. Por ejemplo, la ley puede parecer muy productiva. Mira, le produjo 10 hijos para Lea y las esclavas. La ley parece traer resultados inmediatos. Por eso a algunas personas no les gusta hablar de la gracia, porque quieren que las cosas sucedan ya, sucedan ahora. No están preparados para esperar que la gracia obre en sus vidas. Pero debe comprender que el cambio instantáneo rara vez es un cambio duradero. Las personas que quieren resultados inmediatos recurren al esfuerzo propio, al uso de la carne. Raquel quería tener hijos como Lea, la cual tuvo 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Entonces Raquel dio a su sierva Bilha a Jacob. Y bueno, adivinen qué, señoras, Jacob no parecía quejarse. Y Bilha dio a luz a 2 hijos para Jacob, a Dan y a Neftalí. Es que Raquel estaba tan impaciente, y como Dios no parecía estar haciendo nada, sintió que necesitaba ayudar a Dios. Amigos, es que este no es el camino de Dios. Algunos líderes de la iglesia son así. Les dirán a los jóvenes conversos que hagan esto y aquello, que se comporten de esta manera y de aquella otra, que renuncien a esto y a aquello. Es que quieren ver cambios instantáneos en estos bebés en Cristo. No me malinterpretes. No estoy diciendo que debamos permitir que los nuevos creyentes continúen en sus viejos caminos pecaminosos. Lo que estoy diciendo es
¿Por qué no permitir que estos nuevos conversos crezcan primero en el amor de Dios, que experimenten primero su gracia? Pablo dijo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ve a Romanos 6, verso 14. Cuando permitimos que las personas experimenten la gracia, el pecado no tendrá dominio sobre ellos. Esos malos hábitos desaparecerán como resultado de la gracia de Dios en sus vidas. Ahora, yo no dije eso. El apóstol Pablo lo dijo. También dijo que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Ve a Romanos 2, verso 4. Cuando somos pacientes con los nuevos creyentes, cuando les permitimos experimentar la bondad de Dios, vendrá un cambio verdadero y duradero. Cuando les hacemos saber que Dios no los condena, creo que tendrán la fuerza para ir y no pecar más. ¿No es eso lo que Jesús le dio a la mujer que fue sorprendida en adulterio? Ve a Juan 8, verso 11. Es que la gracia es gratis, pero no es barata. Le costó a Dios la vida de su Hijo. Cuando predicamos la gracia de esta manera, cuando decimos que hoy Dios trata con su pueblo basado en un favor inmerecido, basado en la gracia, algunas personas llaman a un ágape descuidado. Verá, algunas personas piensan erróneamente que la gracia es una licencia para pecar. Es por eso que algunas personas piensan que esto es una gracia loca. Esas personas me preguntarán: pero Pastor Prince, ¿eso significa que puedo ir y matar a alguien ahora y que Dios seguirá siendo misericordioso conmigo? Bueno, estas personas parecen tener la idea de que la gracia significa que Dios se ha ablandado con el pecado. Amigo mío, la gracia no significa que Dios se haya ablandado con el pecado. No está mirando hacia abajo desde el cielo y sacudiendo la cabeza y diciendo: es que los niños siempre serán niños. Él no está diciendo: no importa, está bien pecar de vez en cuando un poco. Como Dios justo aborrece el pecado y tiene que castigar el pecado, cada uno de los pecados. De hecho, Él ha castigado tus pecados y mis pecados y lo ha hecho en el cuerpo de su Hijo. Hoy, tú y yo somos perdonados porque otro fue castigado. Por eso Pablo dijo en Hebreos 10, verso 17, que Él no se acuerda más de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Es porque en la cruz Dios se acordó de todos nuestros pecados en el cuerpo de su Hijo. Así que hoy Él ya no cuenta nuestros pecados contra nosotros. Ve a 2 Corintios 5 del verso 18 al 19. Esto, mis amigos, es la gracia. La gracia puede ser gratis para ti, pero a Dios le costó todo. Le costó la vida de su Hijo. Pablo lo describe de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ve a 2 Corintios 5, verso 21. Y para las personas que verdaderamente han experimentado la gracia, el pecado no tendrá dominio sobre ellos. Tales personas no piensan en andar por ahí y matar a otros. La gracia de Dios hace que no quieran pecar. Ellos aman a Dios y no quieren hacer eso. La gracia de Dios los transforma interior y permanentemente. Así que nunca llames a la gracia barata.
porque no es barata. Puede ser gratis para ti, pero no es barata. Le costó a Dios la vida de su Hijo. Le costó a Dios la sangre preciosa de su Hijo amado. La gracia es gratuita para nosotros hoy, porque Jesús pagó el precio para que la tuviéramos. Ahora es posible que experimentemos un favor inmerecido, pero solo gracias a Jesús. Es por eso que cuando experimentas su gracia, te enamoras de Él y te desenamoras del pecado.